Hola, muy buenas tardes. Vamos hoy con la segunda clase de la mentoría en gestión emocional y hoy vamos a hablar de los miedos. El hablar de los miedos para mí es importantísimo porque muchas personas inician un camino de transformación o trabajan en su desarrollo personal para ir hacia un logro, hacia algo muy concreto que quieren alcanzar. Se dirigen a una meta, idean un plan, trabajan las herramientas, incluso con el coaching, para poder llegar a una dinámica o a una resolución en gestiones que lo lleven a ese lugar, sin parar a ver primero dónde están sus limitaciones y qué aspectos están frenando su vida. Muchas veces el miedo, nosotros podemos decir, no, yo no tengo miedo, yo sé que hay cosas que me cuestan más, pero las tengo identificadas, o sí, o puede haber algún miedo que realmente nos bloquea y somos conscientes de él, pero a veces los miedos se camuflan en otras emociones, en otras cosas que no lo tomamos como si fueran miedo y no sabemos exactamente de dónde vienen o qué es lo que hace que esa situación, esa emoción nos esté bloqueando. Cuando digo miedo, me refiero, bueno, lo vamos a ver ahora, tengo todos los apuntes. Esto también os lo compartiré después en el PDF con los ejercicios y todo, ¿eh? Ahora mismo vamos con la parte teórica, que es la del vídeo. Eh, cuando digo miedo, ¿qué es? Pon un caso práctico, por ejemplo, hay personas que no quieren conducir porque tienen miedo a conducir. Quizás se imaginan una vida o idean una imagen de ellos mismos donde cuando estén manejando su auto, su coche, tengan sensación de libertad, de disfrute, puedan ir a los lugares que desean, se sienten mucho más empoderados, pero ese miedo a mover el auto, a conducir, les impide realizar esta acción. Esto es un miedo identificado. Pero detrás de este miedo a conducir, quizás hay otros miedos que no se contemplan. Porque una otra persona que conduce toda la vida le puede decir, ay, ¿por qué? Pero qué tonta que eres, ¿no? Porque vas a tener miedo, si eso se aprende, lo hace todo el mundo, te vas acostumbrando con el tiempo. Pero a veces hay una inseguridad de trasfondo que nace de una invalidación, de situaciones en la vida donde no nos hemos valido por nosotros mismos y no hemos podido accionar hacia aquello que queríamos. Todo esto es muy inconsciente. A mí lo que me interesa también, aparte de indagar un poco y ver dónde están nuestras limitaciones, es que se comprenda que no todos los miedos se muestran de cara, no todos los miedos los podemos identificar. A veces me he encontrado con personas que dicen, ah, no, yo no hago esto porque no me gusta. No sé. Voy a utilizar ejemplos muy fáciles. No voy de viaje, no voy en avión porque no me gusta. No te gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta? No, sí, porque me subí una vez, no me gustó y no voy. No me gusta viajar. Entonces, bueno, puede ser cierto, ¿eh? Puede ser cierto que esa persona pues no disfrute viajando, esté en su casa tan tranquila y no le guste viajar, le incomode las personas, el ritmo, la prisa, no sea su necesidad vital y no la disfrute, puede ser. Pero en la mayoría de los casos hay un miedo oculto, un miedo que no se quiere mirar. Y el miedo puede ser a salir de la zona de confort, a no poder controlar lo que va a suceder, porque no depende de ti, a miedo de encontrarte en un lugar, sobre todo si no hablan tu idioma, donde tú no puedas seguir controlando la situación, ¿no? O ubicarte, o si te pierdes. Hay muchos miedos que pueden derivarse, incluso, yo ya no digo derivarse, que son origen de un miedo que se puede descifrar, se puede nombrar. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a entablar conversación. Podría decir que, bueno, que es una persona seria o que es una persona quizás insegura, que tiene vergüenza. Pero ese miedo a conversar con otra persona, con un desconocido, a entablar una conversación o a iniciar un diálogo, un contacto, seguramente
entraña unos miedos mucho más profundos, que pueden ser el miedo a ser herido, miedo al ridículo, miedo a que te utilicen, que te manipulen. Siempre hay muchos miedos en el trasfondo, ¿no? de una toma de decisión en un miedo identificado. En su momento, yo era muy joven y padecí de agorafobia. Agorafobia es un miedo a lo desconocido, a no poder controlar la situación. Puedes tener un ataque de pánico en cualquier lugar, tanto en un lugar cerrado, como en un lugar muy abierto, como en un lugar desconocido, como en medio de la gente. Nunca sabes cuándo vendrá, pero la sensación es que eres prisionero de ti mismo, que no puedes respirar, que hay una muerte inminente, te da muchísima inseguridad. Entonces, este miedo, que puede estar diagnosticado, cuando uno indaga, profundiza, va a tomar conciencia de que ha habido otros miedos que han ido sumando esa energía y que no se han gestionado. Entonces, identificar los miedos, en definitiva, para mí, es un requisito indispensable para poder hacer un trabajo en gestión emocional y de evolución personal. Os voy a detallar ahora un poco lo que os planteo en los ejercicios de la semana y vamos a ver y indagar un poquito más en cada uno. ¿Qué es el trauma? Porque muchos miedos en sí vienen de haber sufrido un trauma. El trauma, lo que decimos trauma y se utiliza muchísimo en gestión emocional, uno puede ser consciente que lo tiene o no. Normalmente el trauma es algo muy profundo que ha generado una conducta y una manera de accionar para evitar volver a pasar por esa situación. Ahí se ha quedado una huella muy profunda donde ha habido una modificación de nuestra conducta, de nuestro carácter, para no volver a sufrir y sentir ese dolor tan fuerte. Eso genera un trauma. Muchas veces los traumas más fuertes se dan en la primera infancia. Incluso se habla de nivel fetal, de los 9 meses del vientre materno, donde se experimentan ciertas impresiones, ciertos sustos, ciertos procesos químicos, porque es nuestro cuerpo lo que descarga, es una química con el cortisol y con todo el sistema hormonal que nos altera y no tenemos una respuesta, no tenemos ni la comprensión ni la capacidad de gestionar esto. Muchas veces, incluso en la primera infancia, incluso la reacción de las personas que tenemos alrededor es de minimizar. No pasa nada, tranquilo, ya está, ha sido un momento, ha sido un susto, pero esa energía se queda impregnada a nivel celular. Y eso que va a hacer que a raíz de ese primer trauma, de ese primer susto, vayamos generando un sistema de alerta que se activa cuando vemos una posibilidad de volver a pasar por eso. Esto creo que se entiende bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues cuanto más trauma, cuanto más expuesta ha estado la persona al sufrimiento y dependiendo del carácter de cada persona, más limitada va a ser la acción hacia su vida, hacia gestionar y atreverse a vivir con confianza y con libertad. Después lo que hablaba antes, ¿no? de los miedos que a veces no los identificamos, también suele haber un auto-boicot. Un auto-boicot que es esa charla que tenemos con nosotros mismos y que se nos plantea realidades y maneras de movernos donde quizás sabemos que podemos hacer una cosa diferente, pero no la hacemos porque tenemos ese miedo, el miedo a pasarlo mal. Yo puedo saber que quizás si hiciera deporte cada día podría tener mi sistema nervioso más regulado, podría tener mi cuerpo más balanceado a nivel de peso, de energía, pero siempre encuentro una excusa, siempre encuentro alguna queja, algo externo que me impide realizarlo, porque hay en definitiva este auto-boicot, hay un miedo. Y ese miedo quizás no es tan sencillo de identificar. Después os voy a plantear, cuando hagáis los ejercicios en casa, para que podáis descubrir qué hay detrás del auto-boicot. Muchas veces, incluso sabiendo que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos,
no accionamos. Allí podríamos estar buscando y seguramente encontraríamos en qué momento de nuestra vida que hemos estado bien, que nos hemos sentido empoderados, que hemos disfrutado de nuestra realidad, ha sucedido algo o hemos sido criticados o juzgados o empujados a ver algo negativo en ello. Después con los ejercicios ya os lo vais a poder trabajar cada uno en su casa y pensad que muchas veces, a veces hemos leído, ¿no? que el miedo más grande quizás es a la felicidad, no a pasarlo mal, sino al contrario, al éxito, como se suele decir sobre todo en el coaching empresarial, ¿no? que nos auto boicoteamos para no ver ese poder que tenemos dentro porque nos asusta. Os tengo que decir que es así. Muchas personas es después de la mediana edad cuando son capaces de valorarse y de ir encaminándose hacia ese camino del éxito, a ese potencial que sabe que tiene, pero que en su momento tuvo miedo de expresar. También, evidentemente, por muchísimas circunstancias que han ido bloqueando ese aspecto. Una persona que a lo mejor ha vivido en un ambiente donde no ha habido un poder personal, donde no ha habido un brillo, donde no ha habido un reconocimiento. ¿Qué sucede? Cuando una persona empieza a destacar, empieza a validarse, empieza a empoderarse, quizás las personas del entorno la tachan de prepotente o de engreído, pero tú qué te has creído, ¿verdad? ¿Y dónde vas a ir? ¿Por qué? Porque esa persona está saliendo de la manada. Esa persona va a empezar a vivir seguramente un rechazo de lo que es su grupo, su tribu, porque esas personas, al ella empoderarse, al ella conquistar su poder personal, está cuestionando inconscientemente a los demás. Como que vosotros no lo habéis hecho, porque no habéis querido, evidentemente. Siempre, quizás no me he expresado bien, no es la persona la que cuestiona esto, sino los demás. Los demás se cuestionan cómo ella lo ha hecho y yo no he podido. A eso me refiero. Y ahí va a haber un aspecto seguramente de invalidación, de crítica y muchas veces incluso de las personas que más queremos y en las que más confiamos, nuestra propia familia, nuestros propios amigos cercanos, porque les estamos tocando un terreno muy sensible, que es su propia falta de validación y su propia falta de poder. Bueno, pienso que todo esto se entiende. Os digo, ahora ya aunque estemos al inicio del vídeo, cualquier consulta, cualquier pregunta, me podéis escribir después al correo electrónico, lo podemos también en comentarios, en el mismo vídeo lo podéis decir y en el momento que yo tenga os voy a responder por privado y vamos a ir debatiendo. Todo esto es un trabajo muy amplio. Estamos recién hoy en la segunda clase y el tema de los miedos ya os digo que va a salir más adelante porque al fin y al cabo es lo que os he comentado. Si uno no va soltando esos miedos no podrá dar un paso hacia adelante. Es como los niños cuando empiezan a andar. Si no nos atrevemos a desplazarnos y siempre necesitamos la manita del adulto que nos acompaña, difícilmente vamos a saber hasta dónde podemos llegar. Y esos límites los tenemos que ir traspasando, superando nuestros miedos. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad tiene un abanico enorme de motivos. La inseguridad es fluctuable. Podemos estar muy empoderados y tener un día donde no nos sentimos seguros de nosotros mismos, donde la duda nos invade, donde realmente nuestra energía no está como para mostrarnos con todo el power. Esa inseguridad a veces viene por un juicio nuestro propio, porque creemos que no estamos pisando un terreno seguro o donde nos sentimos cómodos, o a lo mejor dudamos de nuestras capacidades en ciertos ámbitos. Pero esta inseguridad es normal y esa inseguridad se va venciendo con la costumbre. Cuando nos vamos exponiendo a una situación por un periodo de tiempo, en repetidas ocasiones, generamos un campo de seguridad. Esto es lo que se habla siempre de la zona de confort. Vamos ampliando nuestra zona de confort conforme vamos traspasando las inseguridades. De ahí a que nos sintamos inseguros hay una diferencia muy grande, porque una inseguridad en la personalidad
denota que no ha habido un apoyo evolutivo ni de reconocimiento del propio valor en la primera infancia o en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia, cuando lo que es ese guerrero interno, el que tiene la fuerza para ir a conquistar el mundo, ha sido pisado o le ha sido puesto un freno para no poder accionar. Entonces ahí se genera una contradicción, porque el ímpetu, la fuerza en ese momento de la vida es muy fuerte, y cuando se bloquea no se puede traspasar y genera inseguridades en la propia personalidad. Esto se entiende, creo. En razón a esa inseguridad, cuando uno crece con inseguridades, ¿qué sucede? Que nos acostumbramos tanto con los miedos o las inseguridades, porque el grado varía. Un miedo pequeño puede ser una inseguridad, un miedo muy grande puede derivar en pánico o en fobia. Todo esto, ¿qué sucede? Cuando estamos viviendo expuestos a nuestras rutinas, a nuestro día a día, o nuestra mente va a futuro y estamos siempre en este modo de inseguridad, de miedo, generamos una conducta de control. Entonces, bueno, nos vamos armando nuestro mapa mental, nuestro mapa de vida, con situaciones que sí podemos controlar. Y bueno, según veamos las fichas que podemos mover dentro de nuestro control, vamos a ir desplazándonos por este mapa de la vida, que genera esta sensación de tener que estar controlando todo para sentirte cómodo, sentirte seguro, nos debilita, porque es un sobreesfuerzo que hace nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, está en modo supervivencia. Si yo estoy controlando todo el día cómo está mi realidad para poder moverme, no me desplazo desde la confianza, desde el descanso, desde la tranquilidad, desde soltar esta sensación de rendición y de confianza en la vida, que te permite la plena relajación en el hablar con otra persona, en el dormir, no importa, en las cosas cotidianas tan pequeñas es donde realmente se puede medir bueno, la cantidad de sufrimiento y de estado de ansiedad que tenemos, ¿no? Porque a veces una cosa puntual nos puede dar mucha ansiedad, pero es un día, es un proceso químico de cortisol en sangre, un sufrimiento, nerviosismo o alteración que sucede un día y no vuelve a pasar. Pero en las cosas pequeñitas, en este mapa de la vida, si vivimos en modo control o autocontrol, tanto para controlar nuestro hacer o nuestro accionar como para el de nuestro entorno, de los demás, de las cosas que suceden, todo esto nos hace trabajar con una bioquímica que no favorece el sistema nervioso. Y ahí, con los años, nos vamos debilitando. Cada vez hay muchas más personas que sufren de insomnio, de depresión, un estado recurrente de ansiedad. Y bueno, yo no trabajo con sistema médico, pero sé por muchos médicos que realmente los tranquilizantes y los ansiolíticos están a la orden del día y en gente muy joven cada vez más. Todo esto es lo mismo que hemos hablado al principio. Todo esto nace por miedo al sufrimiento. Después, cuando terminemos de hablar de estos pequeños episodios, ¿no?, con el tema del miedo, vamos a dar la pauta para poder salir de este estado del miedo. Y os quiero decir que sobre todo que tengáis la certeza de que todo esto es un trabajo que lo podéis hacer. No os penséis que es un trabajo arduo. Es más quizá de constancia y de compromiso con vosotros mismos en lo que hagáis que no de tener que sufrir el proceso, ni mucho menos. Bueno, lo que os he dicho antes, ¿no?, que a veces los miedos muchas veces se camuflan y se muestran en otro formato, en algo que decimos, no, es que no me gusta, no, es que no lo quiero hacer, o generamos un rechazo hacia ciertas cosas, y es porque hay un miedo a sentir, un miedo incluso, bueno, tanto como sentir dolor como sentir placer muchas veces. Nos identificamos con cosas que nos dan seguridad, crecemos así a identificar y a darnos cuenta dónde estamos protegidos, dónde estamos en nuestro sistema de defensa se relaja y se tranquiliza, o dónde nuestro sistema se dispara en alerta. Todo esto lo vamos creando conforme vamos viviendo.
Y es algo que os propongo como hacer un día que tengáis ganas, hacer una toma de conciencia desde la mañana a la noche, que os exploréis. Una exploración, decir, bueno, desde que me levanto hasta que me voy a la cama, ¿en qué situaciones intento controlar? ¿En qué situaciones estoy tenso? ¿En qué situaciones doy un paso atrás o me freno, me limito porque hay una inseguridad? Todo esto os lo dejaré todo escrito para que veáis qué pautas podéis ir haciendo durante la semana. Otra cosa muy importante, todo este trabajo, os vais a dar cuenta de lo que es el auto-boicot, porque tenemos tendencia a minimizar, a no ser sinceros con nosotros mismos. Y para esto hay que ser valiente, hay que aprender a profundizar y a no engañarnos. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros, así que no minimicéis. Si hay un miedo, no tengáis miedo, valga la redundancia, a reconocerlo y a mirarlo de frente, porque eso es lo que os va a dar la puerta de salida a poder libraros de él y a caminar mucho más ligeros y con firmeza, con más seguridad. Otra cosa que para mí genera situaciones así más de tensión o de miedo es ver cuán aferrados estamos a nuestras creencias, a nuestras filosofías de vida, a nuestra manera de ver el mundo. Está totalmente comprobado que cuanto más rígida es la persona, cuanto más estructurado tiene su día a día, su vida, cuanto más firme es una posición, es mucho más probable que más inseguridades y más miedos tenga. Una persona que está relajada, que vive tranquila, normalmente es una persona muy confiada. Es una persona que no se niega a ningún contacto, ningún intercambio con otras personas, que tiene resguardo de su energía y de su vida, eso sí, mira, se cuida, pero a la vez tiene una apertura mental a ver ideas y posiciones de otros. Cuanto más abierta es la mente, cuanto más entrega hay en el día a día o más se comparte, es mucho más fácil de que esa persona sea una persona mucho más relajada, más confiada y que sufra mucho menos. Y bueno, a la vez también, ¿para qué nos sirven nuestras convicciones? Las convicciones, nuestras creencias más relevantes, más firmes, justamente las vamos tomando durante la edad de más pequeños hacia más mayores, hasta nuestra adultez, y luego las vamos modificando en relación a esas cosas que nos van sucediendo. Si yo veo que algo no me sienta bien, diré, no, esto a mí no me va bien, esto no lo quiero, esto es malo o esto es bueno. Dependiendo de lo que yo sienta y lo que yo perciba, voy a poner una convicción y una afirmación a esa situación. Volvemos a lo mismo, cuando alguien o algo nos cuestiona esa convicción, esa certeza, es como que está moviendo nuestros pilares, está como intentando cortar nuestros referentes y ahí nos quedamos muy inseguros. Ahí es normal sentir miedo. Esto lo vivimos todos muchísimo, bueno, cuando pasó el encierro, todo lo que vivimos como una situación de alerta, nunca había sucedido. Nuestra realidad fue movida desde los pilares más grandes porque no sabíamos qué estaba sucediendo. A lo mejor lo que teníamos en el exterior, a lo que ya no podíamos acceder, era nuestra base de vida, nuestro pilar, tanto sea el trabajo, la relación con los amigos, todo lo que es la sociedad, la salud, el poder adquirir los alimentos, todo esto fue sacudido. Y ahí muchas personas tuvieron muchas crisis, incluso ahora están todavía con muchas consecuencias. El sistema psiquiátrico se desbordó, todo lo que es, bueno, tanto psicólogos, psiquiatras, todo lo que es los centros de atención estaban desbordados porque la gente entró en pánico, entró en miedo, nunca habíamos vivido una cosa así. Esto para que veáis que nosotros nos vamos haciendo y formando una realidad guiándonos por las cosas que nos estabilizan, que nos motivan y a la vez nos vamos protegiendo de las cosas que nos asustan, que no nos atrevemos a afrontar. Y claro, cuando sucede algo externo como de esa magnitud,
Ahí se sacude todos nuestros cimientos. Claro, cuanto más fortaleza tiene la persona, cuanto más tranquila está, cuanto más equilibrado está su sistema nervioso, más fácil es que se vea con la fuerza para asumir un cambio en su realidad, en su perspectiva de futuro. En cambio, cuando una persona ya está sensible, ya tiene dificultad para sentirse con fortaleza, con estabilidad, sucede algo pequeño fuera, o imagínate algo tan grande de esa magnitud, y ahí el sistema nervioso se desborda totalmente. Ahí después, incluso aunque esto se supere, la situación ha terminado, hemos vuelto a la normalidad, pero el sistema nervioso queda tan debilitado que incluso muchos meses después pueden salir alteraciones que necesiten una atención médica o que sean tratadas con la medicina alternativa, complementaria, no importa. Pero ahí hay un sistema nervioso ya debilitado. Esto creo que se entiende también. Bueno, no sé si sabéis también que hay una parte, a mí me sucede en la consulta de naturopatía, que muchas personas no contemplan que lo que es el cortisol, a través de las suprarrenales, de los riñones, el sistema digestivo inflamado, todo lo que es la neuroinflamación, se debilita por no tener la energía limpia. A veces una vida de una persona puede estar muy bien, tener mucha estabilidad, pero tiene un sistema nervioso debilitado, porque en algún, ¿cómo se dice? En algún hábito le está provocando un problema a su drenaje de cortisol. Se ha sensibilizado tanto su sistema nervioso que el mínimo detonante lo activa y a veces, bueno, se entra en crisis nerviosas o en ansiedad sin tener un motivo aparente. También aquí os recomiendo que, sobre todo cuando tengáis necesidad de hacer una revisión en este aspecto de las inseguridades, los miedos, ansiedades, fobias, todo lo que sea el tratamiento del sistema nervioso, se haga en conjunto una revisión de hábitos de sueño, de hábitos de eliminación y de hábitos de ingesta, todo lo que son también minerales, mirar metales pesados, mirar oligoelementos, minerales, una analítica completa que es donde se compruebe que no hay una causa física que pueda estar debilitando el sistema nervioso. Y a veces os encontraréis que sí. Es como que interactúan, ¿verdad? El aspecto externo y el aspecto interno. Y tanto puede desequilibrar una cosa a la otra. ¿Vale? Y bueno, hay una pregunta que bueno, está trilladísima, la habremos escuchado un montón de veces en libros, en vídeos, en conferencias, para conectar con nuestro poder interior, para traspasar estos miedos, que es: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Bueno, yo os digo que esto hay que tener también muy claro que tampoco es tan así. A ver, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Está muy bien planteárselo. Vale, perfecto. Pero cuando yo digo, si no tuviera miedo, haría esto, si no tuviera miedo, haría lo otro, ¿desde dónde digo que haría esto o lo otro? ¿Desde las limitaciones que traigo del pasado? ¿Desde mi historia personal que me ha limitado en algún aspecto de mi vida y yo necesito compensarlo yendo al otro polo? ¿O lo digo realmente porque me he escuchado, porque sé quién soy, sé cómo manejo mi energía y comprendo lo que me apetece hacer con mi vida? Esto os lo voy a dar todo escrito en un ejercicio, porque esto es muy importante que lo hagáis. A mí cuando me dicen ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo a veces digo, pues no lo sé. Tengo que ver primero la vida que me ofrece. Y tengo que ver primero en qué momento estoy. Perdón. Hay una teoría de que uno también tiene, perdón, un yo idealizado, que es el que conseguiría hacer todo esto que el yo humano no está haciendo, no se atreve a hacer. Entonces,
estaría muy bien también contemplarlo desde ahí, qué es esas inquietudes donde yo quiero llegar o cuál es mi mayor sueño, mi mayor fantasía de realizar en la vida, de dónde nace. De las cosas inconclusas para conmigo mismo, todo lo que me debo, de patrones o personajes que en un momento me inculcaron o me inyectaron una idea, un input que me hizo resonar y me puse esa meta como para conseguirla. Yo siento que tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos, muy compasivos, siempre lo digo, ¿no? Y sobre todo escuchar de dónde están naciendo estas inquietudes. Y también os voy a decir que cuando hay miedo tenemos que tener mucho amor para con nosotros. El miedo se sana con amor, con cariño, con compasión, con acompañamiento, porque gritándonos o forzándonos o obligándonos a hacer algo no vamos a traspasar ese miedo, lo único que vamos a hacer es generar más tensión. Tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos y mucho cariño. Una vez comprendido de dónde nace este miedo, en qué momento se generó, en cómo podemos acercarnos a enfocarlo de otra manera, a ir superándolo, ahí vamos a ser muy pacientes con nosotros mismos y aprender cómo funcionamos. A lo mejor un día damos un pasito hacia adelante y es ligerito, es en descenso, todo bien, y otro día se nos hace cuesta arriba. El mismo miedo, pensar cómo si ya estaba mejor, cómo ahora puedo volver con esto, ¿no? ¿Por qué tengo otra vez esta inseguridad? Mucha tolerancia y pensad en todo el tiempo que lleváis sufriendo ese miedo o teniéndolo ahí escondido. Entonces ahora vamos a compensar hacia adelante con paciencia y con cariño. No podemos forzarnos ni permitir que otro nos diga, sobre todo, que nuestro miedo es una tontería. Cuando alguien nos diga, pero ¿cómo te va a dar miedo esto? ¿Por qué? Pero si tú puedes. Nadie está en los zapatos de nadie. Pensar que esto es una cosa, es una experiencia que el que siente, el que lo está viviendo, el que lo está sufriendo, en este caso el dolor, el miedo, es el que va a saber cuánto, cómo y hasta dónde puede avanzar. Y siempre un acompañamiento terapéutico es excelente, yo trabajo con terapia floral, que para los miedos es ideal, o con el coaching mismo, o incluso haciendo terapias de liberación emocional, tanto corporales, movimientos somáticos, yoga, respiración, todo lo que ayude a liberar esa energía que se ha quedado en el cuerpo, nos va a ayudar a fortalecernos y a equilibrar la energía que nos va a ayudar a encarar un cambio. No solamente es un factor, pienso que sanar de ciertas limitaciones y superar los miedos seguramente nos va a llevar por procesos como diversos, que cada uno va a hacer su parte para que lleguemos a superarlo. Y después también os digo que una vez superado un miedo, hay un periodo de como que estamos extraños porque ya no somos el mismo yo. Hay cosas que ya hemos ganado terreno, que ya nos estamos sintiendo cómodos, pero queda en la memoria como esa sensación de que, uy, va a volver ese miedo. Eso pasa mucho en las personas que tienen ataques de pánico y ansiedad. Cuando una vez han superado, normalmente se dice en la práctica médica que hasta que no han pasado 6 meses sin un ataque de pánico no se puede decir que el paciente que esta ansiedad ha remitido, ¿no? Que el ataque de pánico ha remitido. Se espera normalmente unos 6 meses para saber si esto está sanado, sin que vuelva a dar un ataque de ansiedad. Os lo digo por propia experiencia, pasan los 6 meses, no tienes ataque de ansiedad, pasan un año, no tienes ataque de ansiedad, pasan 2 años, no tienes ataque de ansiedad, pero tienes la memoria del ataque de ansiedad. De ese paso a estar más seguro y sentirte más confiado más tranquilo, después sigue el otro paso cuando ya te olvidas. Para mí la sanación, la liberación, es el ya está, el residuo ya ha sido extirpado, es cuando uno ya no se acuerda del sufrimiento que tenía. Lo puedes pensar, lo puedes memorizar, pero la sensación del cuerpo ya no la sientes. Para mí ese es el momento esta es la sanación. Y os aseguro que se consigue, ¿eh? Se trabaja y se consigue. Por experiencia. Después, bueno, os voy a pedir que bueno, sobre todo con los apuntes, con libreta y bolígrafo, que
vayamos haciendo una valoración lo más sincera posible del acercamiento a todas las cosas que nos dan miedo. Porque incluso la más sencilla, que puede ser una situación que nos parece simple, puede haber escondido un patrón más fuerte o más limitante detrás, que también a lo mejor está afectando en otras áreas de nuestra vida. Hay una situación que también estoy viendo mucho en adolescentes o en gente joven, y que, bueno, me imagino que también, a mí me encantan las redes, trabajo muchísimo con la tecnología, me fascina, pero me doy cuenta que muchas personas que han crecido con esto están acostumbradas a vincularse desde este espacio de protección, que a la vez genera una distancia y una frialdad. Entonces, cuando contactan en persona o se les pide una exposición, que se muestren, ¿no? En reunión, en un taller, hay un pánico escénico terrible. Es como que no están acostumbrados a exponerse al contacto directo entre personas. Después, muchas inseguridades, muchos miedos de la falta de validación, de cómo me veo yo. Si yo soy muy crítico conmigo mismo, si me exijo, me autoexijo una perfección tanto en el hacer y en lo que muestro, o incluso en el aspecto físico, siempre voy a estar pensando que el otro me está juzgando y que no soy lo suficiente válido para que me valoren desde afuera. Eso normalmente no es cierto. Los peores justicieros somos nosotros mismos, nuestra mente, nuestro ego, nuestra manera de castigarnos, pidiéndonos con tanta exigencia esa perfección que es... La perfección ya está, la perfección está en la unicidad, en cómo somos cada uno. Si fuéramos tolerantes con nosotros mismos, seguramente lo seríamos con los demás. Y a la inversa igual, cuanto más tolerantes seamos con los demás, más facilidad tendremos para tolerar nosotros nuestros como diríamos, defectos. Este miedo en no ser suficiente, puede tener varios orígenes. Evidentemente, podemos indagar, podemos ver sí, porque es que, claro, me comparaban tanto en la escuela, o mis amigas eran todas, no sé, altas, guapas, yo era chiquitita. Da igual, la película que nos hayamos programado, los patrones que hayamos tomado como referentes, esto no importa. Si hay una sensación de invalidez, de falta de amor propio, de aceptación, siempre vamos a tener miedo a no ser suficientes. Para mí este es un trabajo de autoestima, este es un trabajo de autovalidación y va a formar parte en otra clase que lo vamos a hacer más adelante. Pero esto lo vamos a enfocar desde el grupo de los miedos también, porque muchas veces cuando he dicho antes la pregunta, ¿no? Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Bueno, si tú te sintieras a gusto con tu cuerpo, con tu persona, con tu intelecto, con todo lo que te conforma, ¿qué harías? Y esto para muchas personas es una limitación muy grande. Cuando existen los complejos y la baja autoestima, hay que empezar por ahí. Y luego la persona que ya se acepta a sí misma ya puede tener otro tipo de chance, ¿no? En los intercambios y esa relajación y esa tranquilidad en mostrarse como es y al ser aceptada por ella misma, ya se va a encontrar lo mismo en el entorno, va a ser aceptada por los demás. Y si no es aceptada por los demás, pues no importa, porque no lo necesita. Eso es lo más importante, ¿no? Puede tener otro tipo de miedos, puede tener otro tipo de traumas, pero iniciar desde esa estabilidad para con uno mismo es un paso importante para poder trabajar los otros miedos. Muchas veces cuando se empieza a trabajar en un miedo concreto, vas a derivar sacando capas a una invalidación de la propia persona. Bueno, yo pienso que esta clase de hoy es bastante intensa, creo que es más potente que la primer clase. Vamos a dejarlo aquí. Cualquier duda me podéis escribir al correo electrónico, también en los comentarios como os he dicho. Y por este lunes ya está. La clase queda grabada, después os enviaré los ejercicios y bueno,
Sabéis que podéis adquirir las clases de una en una o podéis adquirir el curso completo y trabajar a vuestra necesidad, a vuestro propio ritmo, porque lo importante es hacer el trabajo personal. Pienso que estamos en un momento donde lo más importante es experimentar conscientemente nuestra vida, nuestra persona, nuestro ser y, y sentir que estamos viviendo, que estamos presentes y experimentar la realidad. Simplemente es esto. Cuanto más trabajo personal hagamos en nosotros mismos, más conciencia de bienestar, de disfrute, de seguridad nos vamos a ir encontrando. Y eso nos va a permitir tener mucha más tranquilidad, mucha más salud, mucho más bienestar. Bueno, pienso que esto lo sabemos todos, la teoría es sencilla. Os mando un saludo, un abrazo grande, que tengáis una feliz semana. Haced los ejercicios a vuestro ritmo, ya lo sabéis, y nos vemos el lunes que viene con otra clase. Un abrazo, chao, chao, besos.